Buenos días, hoy quería hablar de la serotonina. La serotonina es una molécula que se ha hecho famosa, sobre la que todo el mundo habla debido a su gran utilidad en el tratamiento de los trastornos depresivos y los cuadros de ansiedad. Sin embargo, es una molécula conocida desde hace mucho tiempo. Por primera vez fue aislada por Maurice Rapport en 1948 y se localiza en distintas ubicaciones corporales, entre las que figuran el tracto mesencefálico del sistema nervioso central, pero también a nivel gastrointestinal e incluso en las plaquetas. Tiene múltiples acciones, aunque básicamente es conocida como una sustancia que potencia la transmisión nerviosa en el cerebro. También tiene un efecto vasoconstrictor, provocando una contracción de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y diversas acciones a nivel intestinal. La importancia de la serotonina se desarrolla a lo largo de los años 80, cuando se descubre que tiene utilidad para la depresión. Su función es actuar a nivel de la hendidura intersináptica, esto es el espacio ubicado entre dos neuronas, para potenciar el impulso. El efecto de la serotonina es básicamente sedativo y modulador del humor. Por eso la industria farmacéutica fijó su atención sobre esta molécula y empezó a desarrollar cada vez mayor número de antidepresivos, que fueron llamados los ISRS. Estas siglas significa inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Lo que hacen estos fármacos, muchas personas están con tratamientos en este momento, por ejemplo, con paroxetina, con fluoxetina, con sertralina, en fin, el escitalopram, muchos de ellos, ¿no? Lo que hacen los ISRS consiste en aumentar el nivel de la serotonina en el espacio entre dos neuronas en determinadas ubicaciones. Y el efecto básicamente es sedativo. En algunos casos aumentan el humor y en muchos otros sí es cierto que ayudan a provocar un cierto efecto placentero de tranquilidad. Vamos a ver en el vídeo más a fondo en qué consiste esta molécula y para qué se utiliza en la psiquiatría. La serotonina tiene una fórmula química que es la de la 5-hidroxitriptamina, también llamada 5-HT. Es una monoamina que actúa como neurotransmisor. Un neurotransmisor es una molécula que facilita la transmisión del impulso nervioso. Habitualmente sintetizada en neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central y también en células enterocomafines del tracto gastrointestinal. La serotonina es una molécula ampliamente difundida en todo el reino animal, estando presente en distintas especies de setas y plantas, incluyendo frutas y vegetales. Fue aislada por primera vez en el año 1948 por Maurice Rapport. Inicialmente fue identificada como una sustancia vasoconstrictora presente en el plasma o el suero sanguíneo, al ser capaz de modificar el tono vascular. Posteriormente se descubrió su estructura química y desde entonces se ha descrito una amplia gama de funciones y propiedades fisiológicas que exceden con creces las conocidas en principio. Su principal utilidad es como neurotransmisor, ya que está presente dentro del sistema nervioso central. Aparece en las neuronas de los núcleos del RAFE, que es la principal fuente de su liberación. Los núcleos del RAFE son un conjunto de neuronas que están localizadas en el tronco del encéfalo. Este es un lugar de donde parten los pares craneales en la formación reticular. Los axones de las neuronas de esta localización establecen importantes conexiones con zonas decisivas del sistema nervioso, como son la corteza cerebelosa, la médula espinal, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Gran parte de estas estructuras son zonas más nobles, no son zonas tan básicas como serían los núcleos del RAFE, donde se ubican las constantes, el control de la temperatura, el control de la respiración, el estado de alerta básico de un individuo, sino que estas zonas son más sofisticadas y tienen que ver con el estado de conciencia, con la memoria, con las emociones en general. Por ello, la activación del sistema serotoninérgico tiene un efecto indirecto sobre muchas áreas cerebrales, lo que explica en parte de sus acciones terapéuticas. La serotonina es liberada en la terminal presináptica de las neuronas, desde donde accede a la unión interneuronal, para finalmente unirse a los receptores de la segunda neurona o receptores postsinápticos. No existe un único receptor de la serotonina.
y de hecho se han descubierto varios subtipos, al menos 4, el 5HT1, el 5HT2, el 5H3 y el 5HT4. A su vez existen distintos subtipos. Esto nos da una idea de la complejidad del sistema nervioso, lo cual ha llevado a un enorme esfuerzo para establecer su distribución dentro del cerebro. En este momento los investigadores ambicionan diseñar fármacos más específicos sobre estos receptores neuronales con la intención de que sean capaces de corregir patologías como la depresión, la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Sabemos que una fracción importante de los efectos de la serotonina son bloqueados o reducidos mediante la acción de un recaptador que existe en el espacio interneuronal, cuya función es eliminar esta molécula. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es administrar una mayor cantidad de esta molécula para que no sea eliminada de dicho espacio, es decir, para potenciar el efecto. La acción serotoninérgica no es exclusiva de esta molécula y sabemos que, por ejemplo, aparece también cuando se ingieren drogas ilegales exógenas como el MDMA o éxtasis, las anfetaminas, la cocaína o el dextrometorfán. Con respecto a las funciones, en el sistema nervioso central la serotonina juega un papel esencial como neurotransmisor inhibitorio, porque favorece la reducción de la ira, modula la agresión, favorece también o participa en el control de la temperatura corporal, la regulación del humor, el sueño, el vómito y la sexualidad. También es un mediador periférico de la señal nerviosa y actúa en el tracto gastrointestinal así como en el interior de las plaquetas que circulan en sangre. Sus acciones principales son la modulación del sueño, la regulación del estado de ánimo y las emociones. Gracias a esta última acción, su uso se ha generalizado en el tratamiento de la depresión y el trastorno bipolar. La serotonina también ejerce cierta influencia sobre el funcionamiento vascular, la frecuencia cardíaca, la secreción hormonal y la liberación de la hormona del crecimiento. También se ha observado que los bajos niveles de serotonina en personas con fibromialgia explican en parte el porqué de los dolores y el insomnio, entre otras cosas porque estos niveles bajos se asocian a estados de agresividad, depresión y ansiedad. Sin embargo, la acción más perseguida de la serotonina y la que el hombre quiere emular a toda costa es su acción sobre el humor. El comportamiento humano depende en cierto grado de la cantidad de luz que el organismo recibe durante el día, lo que condiciona la aparición de ritmos biológicos en los que está implicada la producción endógena de serotonina. Durante las estaciones menos soleadas, como son otoño e invierno, la producción interna de esta sustancia se reduce, siendo la causa un aumento de la depresión y la falta de estimulación sexual. Cuando llega la primavera y el verano, los niveles se incrementan debido a la luz solar, lo que da lugar a un aumento progresivo de bienestar y una mayor estimulación sexual, como consecuencia de un aumento de las concentraciones de esta sustancia en el cerebro. Por este motivo, la serotonina ha sido llamada la hormona del placer u hormona del humor, ya que sus niveles cerebrales guardan una correlación estrecha con el estado anímico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para que se produzca la eyaculación y el orgasmo, el hipotálamo ha de liberar oxitocina a través de la hipófisis. Pero después de eyacular se produce un aumento considerable de la cantidad de serotonina cerebral, provocando un estado de placer y tranquilidad. En esencia, la presencia de serotonina produce placer, mientras que su reabsorción encadena que estimula la secreción de otras hormonas con un efecto contrario. En lo que respecta a la depresión, la hipótesis más aceptada consiste en que en esta patología existe asociada una insuficiencia de serotonina, mientras que la manía se debe a un exceso de la misma. Por ese motivo se han desarrollado multitud de fármacos como la fluoxetina, la paroxetina o la sertralina, que fueron denominados ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Reciben este nombre porque inhiben de una forma específica el recaptador neuronal de la serotonina y actúan incrementando el nivel de esta sustancia en el interior de la sinapsis. Sin embargo, las cosas son más complejas, porque en el humor y en la conducta intervienen muchos tipos de neurotransmisores. Esto ha dado lugar a que la industria farmacéutica haya evolucionado y cada vez exista una variedad más amplia de antidepresivos que puedan actuar a diversos niveles, a nivel de la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, el GABA o, por ejemplo, también la dopamina. En cualquier caso, el objetivo de las últimas décadas ha sido desarrollar antidepresivos cada vez más potentes y eficaces que los que disponemos en la actualidad. En los últimos tiempos han aparecido nuevas moléculas que, si bien no tienen una eficacia particularmente mayor
que las que se descubrieron originariamente sí tienen menor nivel de efectos secundarios. Iremos hablando de todo esto en los siguientes vídeos. Gracias por atendernos, les esperamos en psiquiatrasevilla.es y psiquiatramiguelponce.es. Un saludo.